Muchas gracias, Francisca. Agradecer que hayan pensado en mí y tener este privilegio de compartir, aunque sea a través de la modernidad denominada Zoom, este encuentro. Agradecer a la CDC y agradecer a cada una de ustedes que participan y sin duda a la senadora Yasna Proboste, no solo por el cargo, sino por su trayectoria, su compromiso y su testimonio como demócrata cristiana en nuestro país. Y a Silvia Mosalem, que escuché su presentación, le voy a decir Silvita, no puedo no decirle Silvita, sería traicionar a una amistad y un reconocimiento de una mujer demócrata cristiana que ha dado su vida por enriquecer desde nuestras ideas, sueños, desde el humanismo cristiano, las políticas públicas en relación a la mujer. Así que parto por ahí saludándolas. Voy a tratar de ser lo más precisa, lo más ah, concisa. Uno podría abordar muchísimos temas. Y decirle a Flor Oyarzo, a propósito de estos términos de relaciones laborales con fuero maternal, eso está absolutamente resuelto por los tribunales de justicia. Las mujeres están amparadas, el interés superior de los niños, eso está resuelto en los tribunales de justicia. Y no solo eso, sino que para los funcionarios públicos, a propósito de los términos de contrata, la función permanente. Eso hay instructivos de la Contraloría que permiten tomar decisiones ajustadas a derecho. Ahora, en concreto, en relación a lo que Francisca me solicitó que exponer, yo quisiera partir compartiendo con ustedes, a propósito de esta disquisición permanente que nos llevan a las y los demócratas cristianos, cuán, cuánto nos hemos izquierdizado para tomar posiciones. Y frente a eso, yo fui a las definiciones que nuestros congresos ideológicos han dado en determinadas materias, para que entendamos que las y los demócratas cristianos, cuando tomamos una posición que tiene que ver con la dignidad de las personas, con la justicia social, solo estamos siendo fiel al sentido que la democracia cristiana nos ha impuesto como mirada de país, cómo debemos transformar una sociedad que Yasna describía a partir de las desigualdades persistentes. Y en este sentido, en relación, nosotros nos comprometemos a erradicar todas las formas de discriminación que aún afectan a las mujeres en el ámbito de la familia, el trabajo, la política y otros ámbitos de la sociedad. Fomentamos el pleno respeto a la igual dignidad y derechos de hombres y mujeres y una relación basada en el compañerismo y la colaboración entre ambos. Cada ser humano, en su condición de persona, tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que la sociedad y el Estado generan, sin otra limitación que sus propias capacidades. La justicia social como derecho de cada persona no puede ser discriminatoria bajo ningún caso. Debe existir la posibilidad de que ésta sea dada a cada uno cada vez que la requiera en igualdad de condiciones. Reconocemos que la pobreza y desigualdad de oportunidades limitan la libertad. La justicia exige también proteger a quienes no se pueden valer por sí mismos, los más débiles, los minusválidos y otros sectores marginados de las oportunidades que ofrece la vida social. En cuanto a la solidaridad, significa estar al servicio de los demás y comprometerse con el destino de los otros. La solidaridad es expresión de la naturaleza social del ser humano. La solidaridad es especialmente necesaria para ir al cuidado de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Expresa una responsabilidad recíproca de la persona con su comunidad, que se aparta tanto del individualismo como del colectivismo. Aspiramos a lograr que las estructuras sociales sean solidarias en lo social,
político y económico. Por otro lado, es decir, primero señalarles que esa condensación de principios acerca de la dignidad de la persona humana y el rol que las y los demócratas cristianos debemos tener está afianzado, nos cubre, nos imprime carácter. Y en consecuencia, no es de extrañar que la senadora Proboste, no es de extrañar que Silvita Musalem hayan abogado por derrotar injusticia, que estemos en forma persistente, con convicción, detrás de políticas públicas, de leyes que busquen efectivamente terminar con estructuras desiguales, con inequidades. En consecuencia, sentirnos a partir de estos principios que condensan las definiciones que nosotros hemos realizado, asumir un rol activo en torno a impulsar políticas públicas, discursos, posiciones, convicciones en torno a ello. También tener presente, y sin entrar a un debate sobre el tema porque no es mi intención, que hace 3 meses terminamos el proceso constituyente y que yo tengo la convicción, más allá de las definiciones que cada uno de nosotros tuvo al ejercer el voto en conciencia, nos permitió hacer reflexiones profundas respecto del Chile que queremos. Y en este sentido, ninguna de nosotras dejó de pensar en la mujer en el Chile de hoy. ¿Saben ustedes que la palabra mujer en la actual Constitución se nombra solo una vez? Que se señala en el número 2 del artículo 19, cuando habla de hombres y mujeres son iguales ante la ley, que además Silvita puede precisar la fecha de la reforma, pero es una reforma, creo que la del 2005 o 2008 posteriormente. Pero es la única vez que se nombra a la mujer. Y la ley y la Constitución es la ley fundamental. En consecuencia, eso es lo que nosotros tenemos que derribar. Tenemos que derribar porque la situación de la mujer lo requiere. Ustedes de distintas maneras lo constatan en su quehacer político, en su quehacer social, en su quehacer profesional, en cada uno de los estamentos en los cuales nos desarrollamos, en nuestras propias vidas individuales. Si nada cambia, necesitaremos 145 años para lograr la tan ansiada paridad. Claramente nosotras no la veremos, y tampoco nuestras hijas y nietas. Y eso no se lo merece este país. No se merece por la trayectoria de cada una de ustedes y probablemente de sus madres y algunas de sus abuelas. Eso es lo que significa si no seguimos impulsando medidas de paridad, medidas de justicia, medidas de dignidad en relación a las mujeres. Tan solo hace 70 años, el año 1952, fue la primera vez que las mujeres en nuestro país votamos en una elección presidencial. En el mundo, tan solo el 26% de los escaños parlamentarios los ocupan mujeres. Tan solo el 23% de los ministros de Estado son mujeres. Es por ello que debemos promover una sociedad donde mujeres, hombres, diversidad y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, incluyendo las instituciones públicas y privadas. La igualdad es un valor que supone que todas las personas son dignas de gozar de libertad y de ejercer todos los derechos que les son inherentes en su condición de seres humanos por el hecho de ser personas. Tenemos desafíos en reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. Lo describían ustedes al hacer sus preguntas, hacer relaciones, y también lo señalaba Yasna, y para qué decir las cifras oficiales y ocultas sobre violencia que nos daba a conocer Silvita Musalem.
Ustedes saben que en Chile, como en el resto del mundo, existe una desigualdad de responsabilidades entre hombres y mujeres. En nuestro país, las mujeres trabajan 41,25 horas en una semana, de lunes a domingo, en comparación a las 19,17 horas de trabajo realizadas por los hombres. Estoy hablando de estas horas adicionales en relación a las labores al interior de los hogares. 19, 17 horas el trabajo realizado por los hombres. Vale decir, una jornada laboral más que los hombres por semana, la ya conocida doble jornada laboral. Las cifras son alarmantes. El 65% de las licencias que permiten cuidar a niños y niñas gravemente enfermos son usadas por mujeres. Durante el año 2020, solo un 0,2% de los padres hizo uso de su derecho a postnatal parental. El 80% de familiares que cuidan a personas con discapacidad en situación de dependencia son mujeres. Pero quizás uno de los datos más esclarecedores tiene que ver con el aporte del trabajo doméstico a la economía nacional. Pese a ser un trabajo completamente gratuito, equivale al 21,8% del PIB nacional, mayor que cualquier otro rubro económico. Esa es la dimensión del trabajo que se realiza al interior de los hogares, realizado prácticamente en forma íntegra por mujeres. Y en relación a los retrocesos que tan bien describía Yasna, quisiera recordarles que a propósito de la pandemia se estimaba que en materia laboral, en materia de derechos para las mujeres, nos enfrentábamos a un retroceso de al menos 10 años. 10 años. Eso es el camino que debemos volver a instalar y transitar hacia el futuro. Y teniendo esta realidad, teniendo los principios que la democracia cristiana nos ha señalado respecto de la dignidad, la justicia social, la igualdad sustantiva respecto de, entre hombres y mujeres, así se han impulsado distintos proyectos de ley y políticas públicas que recogen estos principios. Y me voy a centrar concretamente en alguno de ellos, no es tiempo, no es para abordarlos todos. A propósito de la negociación colectiva, y definí aquellos que tienen que ver con el área, soy abogada, pero además el área en la cual tuve el honor de que en mi condición de demócrata cristiana fuera designada ministra del Trabajo y Previsión Social en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet para su último año de gobierno. Y en este sentido, en relación a la negociación colectiva, históricamente la estructura de las organizaciones sindicales y el mundo del trabajo ha estado caracterizada en función a rasgos de masculinidad, derivada de una incorporación tardía de la mujer al mundo del trabajo remunerado, puesto que la inicial división del trabajo las colocó en un rol esencialmente reproductivo. Sin embargo, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar se ha calificado como uno de los fenómenos sociales más significativos del siglo XX, lo que ha exigido el establecimiento de reglas y actitudes para evitar la discriminación en su contra. En consecuencia, las medidas que se adopten para evitar la discriminación por género en el trabajo deben en principio tender a modificar la estructura tradicional de los sindicatos, mediante mecanismos que faciliten la construcción de una nueva cultura organizacional, donde la mujer pueda situarse en un plano de igualdad frente al hombre. Tales mecanismos pueden consistir en cuotas de participación, las que constituyen una forma de acción positiva, las cuotas de participación, coincidiendo con las exigencias que ustedes planteaban respecto a las exigencias en el ámbito político, que también se debieran transformar en acciones positivas. Estas cuotas de participación se justifican con base en el principio de igualdad, siendo su objetivo central el alcanzar un porcentaje de los cupos electorales en disputa. Pues bien,
Este principio de igualdad, de promover este principio de igualdad al interior de la organización sindical, se concreta a través de la ley 20.940, que es la ley que modifica el título cuarto el libro cuarto, perdón, sobre negociación colectiva del Código del Trabajo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que entró en vigencia el año 2017. Y esta nueva legislación sobre negociación colectiva, digamos, rescató, incorporó ciertos avances que es importante destacar en materia de perspectiva de género, las que principalmente se materializan en mecanismos de participación. Y las tenemos en la participación de mujeres en el directorio, contemplada, la cuota de participación para la integración del directorio sindical, que promueve la participación de las mujeres en los directorios de los sindicatos, y señala el artículo 231 del Código del Trabajo que el estatuto debe incorporar un mecanismo destinado a resguardar que el directorio esté integrado por directoras en una proporción no inferior a 1/3 del total de sus integrantes con derecho a fuero. También promueve y establece cuotas de participación para la integración, del directorio de federaciones y confederaciones. Y en el mismo sentido, ¿no es cierto?, se deben establecer los cargos en el estatuto y promover y contemplar mecanismos destinados a resguardar que sus directorios estén integrados por un número de directoras no inferior a 1/3 del total de sus integrantes. También ocurre lo mismo en el directorio de las centrales sindicales. Solo recordar que a propósito de la CUT, hoy día el presidente de la CUT es hombre, sin embargo, Silvia fue electa inicialmente en la renovación del directorio de la CUT, constituyéndose después de Bárbara Figueroa a una nueva presidenta del directorio. Y también, y esto es tremendamente importante y relevante, son la promoción de las cuotas de participación para la integración de la comisión negociadora, que en el caso que él o los sindicatos que negocien tengan afiliación femenina y la respectiva comisión negociadora sindical no esté integrada, porque solo son hombres los dirigentes, debe estar integrada por alguna trabajadora. Y en el evento que los estatutos nada establecieren, esa trabajadora debe ser elegida en asamblea convocada al efecto en votación universal. En la micro y pequeña empresa, la trabajadora que debe integrar la comisión negociadora de conformidad a lo expuesto en el inciso sustituirá a uno de los miembros que deban integrarla por derecho propio. Existe un incremento, estas normas han importado que se incremente la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales y también su debida representación en los directorios sindicales. Y esto empieza a ocurrir ya desde el año 2012, momento en que el 76% de los dirigentes eran hombres y tan solo el 24% eran mujeres. Hacia finales de la década, las mujeres han visto incrementada su participación en los cargos sindicales, llegando a ocupar el 31% de los puestos, vale decir, desde un 24 a un 31. Los factores son distintos, no solo es la legislación, pero se incrementó, logramos incrementar, ahora está topada la tasa de sindicalización y las mujeres se fueron participando, la forma de negociar, de alguna manera la no existencia de los convenios, sino la importancia que sea la organización sindical a través de un contrato colectivo, que es el que reconoce y registra la dirección del trabajo, ha importado este tipo de sindicalización y participación de las mujeres para obtener los beneficios propios que se logran a través de los procesos de negociación colectiva. Se observa una feminización, eso sí, y esto hago la observación porque esto es algo, a lo mejor Silvita puede decirlo de muchísima mejor manera y muchísimo más global, la feminización de los cargos, de las áreas de la economía en las cuales las mujeres participamos.
etcétera. En el caso de las dirigencias de las organizaciones sindicales, esto se reproduce y en general asumimos el cargo de secretarias. Y esto ocurre también en las federaciones, confederaciones y centrales sindicales. Para decir, volvemos a repetir ciertas conductas donde se nos asignan determinados roles, salvo que se trate áreas en que la participación de las mujeres es muy alta, como ocurre en educación y áreas de la salud, donde ahí nosotros encontramos abiertamente muchas dirigentes sindicales y organizaciones sindicales en que la gran mayoría son mujeres y donde en alguna oportunidad uno tiene que hacer a la inversa, a la inversa respecto, porque son representaciones de género. En materia, digamos, de organización, de negociación colectiva, se adoptó una política y un principio en esa dirección, promover la participación de las mujeres a través de la participación. El código, a propósito de esta misma, el código del trabajo, perdón, a propósito de esta misma modificación que entró a regir a través de la ley 20.940, contempla lo que se denominan los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. Estos pactos, si uno lee las normas pertinentes, no tienen que ver necesariamente con una perspectiva de género. Sin duda, tiene elementos que se pueden interpretar de esa manera. Pero fundamentalmente estos pactos tenían por objeto promover la tasa de sindicalización. Y probablemente por lo mismo, desde la perspectiva de género, no han tenido la debida promoción que se pudo haber dado a estos pactos especiales. Y lo que dicen fundamentalmente estos pactos dicen relación con distribución de la jornada semanal, que se puede distribuir en 4 días, y pactos para trabajadores con responsabilidades familiares, para que puedan acceder a sistemas de jornadas que combinen tiempos de trabajo presencial en la empresa y fuera de ella. Esto es anterior a la pandemia, es anterior a la legislación sobre el teletrabajo. Lo que sí, respecto de estos pactos especiales, se requiere que exista en la empresa una tasa de sindicalización, aunque sean varios sindicatos, no requiere que sea uno, pero de al menos el 30% de los trabajadores. Y son los sindicatos los que pactan con el empleador. Pueden durar hasta 3 años y es necesario que el trabajador los acepte por escrito, no se imponen. Viene la negociación posterior. Pero se fueron incorporando para permitir un cambio en los mecanismos de relación laboral al interior de las empresas. También quiero destacar, y les quiero decir que probablemente este es uno de mis mayores orgullos que como ministra del Trabajo y Previsión Social tengo, que es la dictación, la creación del proyecto de ley, la presentación y transformación en ley, entró a regir en diciembre del 2017, de lo que se conoce como la ley SANA, la ley 21.063, que fundamentalmente se trata de un seguro obligatorio para las madres y padres trabajadores, con niños, niñas y jóvenes afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado con el propósito de prestarles atención, acompañamiento y cuidado personal. Este proceso de elaboración de este proyecto de ley tuvo la riqueza que fue impulsado por organizaciones, fundamentalmente Oncomamás y otras organizaciones, con el apoyo de la senadora Carolina Goich, que ella era la presidenta de la Comisión de Trabajo, y sin duda la voluntad política de la presidenta Bachelet de avanzar en este seguro para llevar dignidad a esas familias que pasan por le voy a simplificar en una palabra, probablemente deben existir muchas otras mejores, por el horror del dolor de verse enfrentado que un hijo, niña, niño o adolescente, un hijo de uno, se vea enfrentado a una situación de salud extrema.
catastrófica. Y es catastrófica no solo por razones económicas, ¿ah? Es catastrófica porque ahí, bueno, la senadora representa una región, aquí está Osorno, está Vallenar, muy bien saben que familias que se ven enfrentadas hasta situaciones, muchas veces en la región, no se puede abordar y deben ser trasladados y tienen que tomar la decisión quién dejaba el trabajo, porque licencias se las empezaban a rechazar, pasar en tiempo, personas que no estaban en condiciones de verdad de dedicarse a cumplir su función en el ámbito laboral, en el cargo. El diálogo con esas mamás, la fuerza de esas familias, cómo nos empapamos para construir esta política pública a propósito de la realidad que ellas vivían, no de nuestro ideal teórico jurídico, ¿ah? De una forma como debíamos promover en este siglo el derecho de hombres y mujeres. No, fue hacernos cargo de esa vida de esas mujeres. Y fuimos construyendo en conjunto esta ley que permitió tener y contar con este seguro que pueden acceder, y es un seguro, no tienen que ir a dar cuenta, no tienen que pasar por el COMPIN, no tienen que pasar por un médico que les diga que por salud mental, que la tienen, si ese dolor de su mamá lo tienen, pero es un derecho, ¿ah? Y desde el ámbito del trabajo, y es solidario. ¿Cuánto nos cuesta entender cuando hemos planteado desde pensiones los fondos solidarios, el seguro social? Y ahí, y esto es absolutamente solidario. Todas y todos, cualquiera sea la edad que tengamos, cualquiera sea la edad de nuestros hijos, seamos o no seamos padres, aportamos a este fondo común que les entrega dignidad, como debe ser la seguridad social, como debe ser la seguridad social, que ser capaz que entre todos cubrir distintos riesgos, como puede ser esta situación en caso de una enfermedad catastrófica de niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué la resalto? Porque volvemos en lo que creemos. Y por eso las demócratas cristianos podemos empaparnos y hablar con convicción y promover políticas públicas en búsqueda de dignidad y de justicia social. Yo no quiero que me crean a mí, pero quiero decirles que lo hicimos, la promovimos, la impulsamos con convicciones absolutamente empapadas como demócratas cristianas. Y cuando lo hacemos con convicción, la ciudadanía nos cree. La ciudadanía nos cree. Podemos traducir nuestros principios en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras acciones al servicio del bien común, al servicio de hacer mejor la vida para otros y otras. También está, no me voy a meter mucho, Yasna, al tema de pensiones, porque sería largo de señalar, pero el proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Boric, que a mi juicio está absolutamente en la línea correcta. Me gustaría, y eso de impulsar que las miradas no solo fueran desde la economía. No digo que no deben serlo, pero las miradas transversales en torno a la seguridad social deben tener distintas vocerías, distintas miradas, etc. Y en este sentido, se recoge en este proyecto, en el proyecto presentado por el gobierno del presidente Boric, asumir brechas entre hombres y mujeres. Fíjense que las cifras de la Superintendencia de Pensiones, lo señala el mensaje, muestran que la mediana de las pensiones autofinanciadas, las famosas PAFE, para las personas jubiladas entre el 2007 y el 2021,
alcanza a 64.216. Estas son la contribución que hicimos al sistema, son autofinanciadas. La mediana. Además, los resultados del sistema muestran, y probablemente esto es lo que debemos entender, las razones por qué la perspectiva de género debe estar incorporada en cada una de las reformas estructurales que debemos impulsar. Los resultados del sistema muestran que existe una enorme brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, que no hemos sido capaces de resolver. En el caso, a pesar incluso de la gran política pública que impulsó la presidenta Bachelet en el año 2008 a propósito del pilar solidario, que tuvo por objeto esencialmente aliviar pobreza y entregarle dignidad fundamentalmente a las mujeres. Pero fíjese que en el caso de las mujeres, el valor de la pensión mediana durante este mismo periodo, 2007 al 2021, es de tan solo 30.685 pesos. Y en el caso de los hombres, miren la brecha, 137.310 pesos. Esa es la realidad del sistema con promedio. En pensiones, nosotros vivimos agobiadas por la información que pasó bajo tal fondo, que la rentabilidad, todo eso. Las pensiones deben ser miradas no en un plazo breve. Por eso uno toma datos de larga data, porque eso da de alguna manera información acerca de un sistema. ¿Ah? En consecuencia, esta es la realidad, y por lo mismo, la propuesta que contiene, más allá de determinadas situaciones puntuales que hay que revisar, si efectivamente el retiro programado debe o no debe, digamos, regularse, y de qué manera debe regularse, porque se propone terminar con él. Probablemente las rentas vitalicias van a ser aún más caras para las mujeres que somos los que tenemos remuneraciones más bajas, y en consecuencia nuestras pensiones son más bajas. Puede que termine resultando más caro. En consecuencia hay que mirar, nos afectan más ese tipo de decisiones. El autopréstamo que viene incorporado, probablemente los fondos más afectados van a ser de las mujeres. Por eso, cuando decimos perspectiva de género, tenemos que mirarla desde una dimensión amplísima. Pero la realidad de las pensiones de las mujeres son efectivamente pensiones indignas. Y lo que se propone a partir de la PGU, elevarla a 250.000 pesos, y de ahí que empiece a operar la parte que nosotros aportamos como la PAFE, digamos, y además los seguros de laguna, de cuidado, de los tiempos cotizados, en el fondo la solidaridad intergeneracional, son absolutamente necesarios para rectificar desigualdades. Es lo único te iba a decir ministra ahora, Yasna. No, querida senadora, que voy a abordar el tema de pensiones, pero efectivamente. Existe también, y por último, esto es lo último que voy digamos, a mencionar en torno al tema legislativo, es que, y eso le va a tocar a la senadora Proboste abordarlo, que es un proyecto de ley que busca aumentar la participación de las mujeres en los directorios. En el sistema público, en las empresas públicas, por un compromiso impulsado por la presidenta Bachelet, que llegó al 42%, sino que, si mal no recuerdo, la participación de las mujeres en los directorios de empresas públicas. Después en el gobierno del presidente Piñera bajó un poco. Hoy día, bueno, en general está en torno al 40%. Sin embargo, en el sector privado eso no ocurre. Las diferencias son distintas. Y en esa línea se acaba de presentar un proyecto de ley que busca, digamos, que se obligue que directores de sociedades anónimas abiertas y especiales se integren al menos por un 40% de mujeres. El proyecto contempla una aplicación gradual que le permitirá a las empresas ir adaptándose al cumplimiento de esta cuota mínima requerida. Y todo el sentido de este proyecto es avanzar en una mayor igualdad de género. Se acaba de presentar, el mensaje es del día 3 de diciembre del 2022, y esperemos que avance y que hagamos realidad en distintos ámbitos a la aspiración
para ser un país como Yasna en su campaña planteaba, un país mejor y más justo. Así que decirles que esto en síntesis, debido al tiempo, y desearles el mayor de los éxitos. Y que lo que Yasna planteaba, que se incorporaran a ser candidatas en distintos espacios, sí lo hagan. Tenemos las demócratas cristianas mucho, mucho que decirle a este país y al Chile que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María